Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a los estudios del ministerio del evangelista. Bienvenidos sean todos. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, bienvenidos sean a los estudios del ministerio del evangelista. El tema de este día es la humildad. Es carácter cristiano. La humildad es carácter cristiano. Abra su Biblia, por favor, y vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 30. La palabra dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amados hermanos, qué importante
es la humildad de corazón. Esa humildad de corazón en cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de esta manera: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, amados hermanos, vemos que podemos encontrar el descanso de nuestras almas en la humildad. Así es, hermanos, en la humildad. Por eso, amados hermanos, en esta mañana podemos decirle que la humildad asegura nuestro final eterno. Amados hermanos, para que realmente disfrutemos la vida cristiana, es de vital importancia ser humildes de corazón, porque esta virtud nos ayuda a someternos a la dirección del Espíritu Santo y nuestra voluntad doblegarla a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, es muy triste ver que muchos comienzan la senda cristiana, pero vemos cómo tropiezan. Amén. ¿Cuál será la razón? A veces decimos nosotros. Esa pregunta nos viene a nuestra mente. ¿Cuál será la razón? No existe otra razón más que rebeldía, soberbia, altivez y orgullo. Eso es lo que nos hace alejarnos de los caminos del Señor. Así es. No existe otra razón más que rebeldía, soberbia, altivez y orgullo. Hermanos de la fe, Santiago dice muy claro: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes, dice Santiago 4:6. Y si Dios resiste, ¿quién podrá mantenerse de pie entonces? Por eso la Biblia dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará a su debido tiempo. Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor, hermanos. Amados hermanos, debemos llegar al entendimiento que la palabra de Dios es la que nos dirige, es la que nos enseña. Y si nos rebelamos a ella, entonces quedamos sin mapa para el camino que Dios llamó. Por esto, recibamos este consejo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice en el libro de Santiago 1:21. Y asimismo tendremos un final exitoso y nos asegura bendición y progreso en todo lo que emprendamos en el nombre del Señor. Dice la palabra: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión, dice Romanos 12:16. En pocas palabras, la Biblia nos dice que vivamos en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y corriente. Y no piensen que lo saben todo, porque no saben nada, dice la palabra del Señor. Ahora, amados hermanos, por eso Cristo nos llama. Siempre nos da un llamado. En cada página de la Biblia vemos el llamado de nuestro Señor Jesús. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice los versículos 29 y 30. Dicen ellos: carguen con mi yugo. Así dice el Señor: carguen con mi yugo. Así mismo dice el Señor: carguen con mi yugo y aprendan de mí.
pues yo soy paciente y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es simple y mi carga es liviana, dice el Señor. Tanto que debemos de aprender de nuestro Señor Jesús. Debemos recordar entonces que la humildad es grandeza, amados hermanos, que la humildad es una virtud y un ingrediente del carácter cristiano. A través de la historia, amados hermanos, si usted se recuerda un poco, entonces debemos recordar que la humildad es virtud y un ingrediente del carácter cristiano. Pero recordemos también que a través de la historia se han visto las grandes devastaciones que provoca el orgullo, la altivez y la ironía. Recordemos bien, podemos ver que tuvo un comienzo allá en el cielo con el ángel llamado Luzbel, que se sublevó contra Dios, por el cual fue echado de su posición, de acuerdo al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 al 16. También vemos un ejemplo del rey Belsasar en el libro de Daniel 5:22. Veamos que por orgullo, por esa altivez, por esa ironía, grandes naciones se han puesto en guerras innecesarias. En aquellos tiempos y en el presente vemos lo mismo. ¿Qué, hermanos? Que las grandes naciones se ponen en contra de uno por los otros. Vemos que por orgullo, que por esa altivez, por esa ironía, grandes naciones están en guerra de hoy en día. Guerras innecesarias, amados hermanos. Vemos también, amados hermanos, que el orgullo, la altivez y la ironía ha destruido buenas familias. Amados hermanos, pongan atención. Vemos que el orgullo, la altivez y la ironía ha destruido buenas familias. Esa falta de humildad. Y sobre todo porque el ser humano se ha negado a aceptar la humildad que ofrece nuestro Señor Jesús. Así es, hermanos. Y sobre todo porque el ser humano se ha negado a aceptar la humildad de nuestro Salvador Jesús. Es un gran desafío para el ser humano de aquellos tiempos como de hoy en día, porque la naturaleza del hombre no ha cambiado. Exactamente, óiganme, que la naturaleza del hombre no ha cambiado, ya que sin esa virtud llamada humildad, no podemos hallar el descanso para nuestras almas. Y nuestra vida cristiana no tendría evidencia de la presencia de Dios. No se olvide. Es un gran desafío. Yo lo entiendo bien. Es un gran desafío para el ser humano de aquellos tiempos como de hoy en día, porque la naturaleza del hombre no ha cambiado, ya que sin esa virtud llamada humildad no podemos hallar descanso para nuestras almas. Y nuestra vida cristiana no tiene evidencia de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos da la humildad necesaria para hacer luz a este mundo. Pero algunos preguntarán, ¿qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Eso es todo. ¿Qué es la humildad? No, no es cierto. Nos preguntamos, ¿y qué es la humildad? ¿Qué significa la humildad? Amados hermanos, primeramente la humildad es una virtud. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y aceptarlas. ¿Me entiende? La humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y aceptarlas. Humildad es sumisión. Humildad es rendimiento, ausencia completa de orgullo y altivez. Debemos de obrar de acuerdo con este conocimiento. Aprendamos que la humildad es parte del carácter de Dios.
Es inexplicable que un Dios tan grande, que un Dios tan poderoso posea un carácter de humildad. Así es, hermanos. Hermanos, sin humildad en la vida cristiana no tendría evidencia de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos da la humildad necesaria. Entonces, nos damos cuenta que la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y aceptarlas. Humildad es sumisión, humildad es rendimiento, ausencia completa de orgullo y altivez. Debemos de obrar de acuerdo con este conocimiento. Aprendamos que la humildad es parte del carácter de Dios. Es inexplicable en este día que un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, posea un carácter de esa virtud, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, por eso mismo Cristo dijo, aprended de mí. ¿Qué dijo Cristo? Aprended de mí. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 29. Así es. Aprended, dice el Señor. Aprended, dice el Señor, pues es necesario echar a un lado el orgullo para reflejar a Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Amados hermanos, la palabra de Dios es la que nos dirige. Así es, hermano. Dense cuenta que la palabra de Dios es la que nos dirige. Entonces, debemos de ser humildes para poder aceptar el consejo de Dios. Así es, hermanos. La palabra de Dios es la que nos dirige y nos enseña. Y si nos rebelamos a ella, entonces nos quedamos sin mapa para seguir el camino que Dios nos ha llamado. Así es, hermanos. Por eso es que Pedro dice de esta manera, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. Entonces, amados hermanos, así que dice la palabra muy clara, así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y todo a su debido tiempo, y tendremos un final exitoso, y nos asegura bendición, nos asegura progreso en todo lo que podamos aprender y aplicar a nuestras vidas. Ahora bien, como virtud, esta humildad es virtud, dijimos, pero ahora como virtud es necesaria la prueba para ver si existe esa humildad en nosotros. Y es a través de la condición que se nos impone desde afuera, donde dejaremos de reflejar el yo interior. Sí, hermano, donde dejaremos de reflejar el yo interior y reflejar la imagen de nuestro Señor Jesús, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, no nos olvidemos que esta humildad es una virtud. Es una virtud que existe en Dios. Y si existe en Dios, ¿por qué no va a existir en cada uno de nosotros, hermanos? Como le dije anteriormente, es algo inexplicable. Es algo inexplicable. Que la humildad es parte del carácter de Dios. Es inexplicable que un Dios tan fuerte, un Dios tan grande, un Dios tan poderoso posea en su carácter esa virtud llamada humildad. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios es la que nos dirige y nos enseña. Y si nos rebelamos a ella, entonces nos quedamos sin mapa para seguir el camino que Dios nos ha llamado. Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice Primera de Pedro 5:6. Pocas palabras, Pedro dice
Pedro dice así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y todo a su debido tiempo. Y tendremos un final exitoso. Y nos asegura bendición y progreso en todo lo que podamos aprender y aplicar a nuestras vidas diarias. Ahora bien, como toda virtud es necesaria que la prueba para ver si existe esa humildad en nosotros, y es a través de la condición que se nos impone desde afuera, donde el desafío viene de afuera. Y cuando el desafío viene de afuera, veremos si verdaderamente somos humildes, donde dejaremos de reflejar el yo interior y vamos a reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, escúchenme bien esto. El Espíritu de Dios construye un carácter fuerte y seguridad en cada uno de nosotros. A la verdad, así dice la palabra. La Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ahora, miremos la diferencia entre la humildad y la manipulación. ¿Ok? Debemos de tener cuidado que el mundo no se aproveche de nosotros. Así es, hermanos. No dejemos que el mundo se aproveche de nosotros. No dejemos que el mundo nos manipule. Veremos la diferencia entre la humildad y la manipulación. La manipulación es muy probable que a veces nos confundiera, ¿no es cierto? La manipulación es muy probable que a veces lo confundiéramos, nos confundiera cada uno de nosotros. Pues ser humildes y dejar manipularnos por individuos indeseables y hacer todo lo que se nos pide, no echando en cuenta las circunstancias. Esto no parece correcto. Esto no parece una persona con libre albedrío, sino una persona sin voluntad. Me doy a entender, hermanos. A veces el mundo se aprovecha de nosotros y nos manipula, y nosotros queriendo enseñar humildad, nos volvemos humildes y no nos damos cuenta que nos están haciendo daño. Entonces, la humildad es muy probable que a veces es confundida. Pues ser humildes y dejar manipularnos por individuos indeseables y hacer todo lo que se nos pide, no echando en cuenta las circunstancias. Esto no parece correcto. Esto no parece una persona con libre albedrío, sino una persona sin voluntad, que el mundo hace de ella lo que el mundo quiere, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, la humildad es servir por amor. Amén, hermanos. La humildad es servir por amor. Algo que elegimos, someternos a quien amamos, y todo se hace como consecuencia del amor. Por ese amor hacia nuestro Dios, amados hermanos. Pero cuando obramos por lástima, listen, mira, oiga lo que te digo. Pero cuando obramos por lástima, no es humildad. En cierta manera, hemos sido y continuamos siendo manipulados, hermanos. Entonces, amados hermanos, lleguemos al entendimiento que la humildad asegura nuestro final eterno. Para que realmente disfrutemos de esta vida, de la vida que hoy llevamos, hermanos. La vida cristiana es de vital importancia ser humildes, porque esta virtud nos ayuda a someternos a la dirección del Espíritu Santo y nuestra voluntad doblegarla a nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces es muy triste ver que muchos comienzan las sendas cristianas, pero vemos cómo tropiezan y se van. ¿Cuál será la razón, hermano? La razón más grande, hermanos, que existe, no hay otra razón más que la rebeldía, la soberbia, la altivez, el orgullo. Hermanos de la fe, Santiago dice, Dios
resiste a los soberbios y da gracias a los humildes, dice Santiago 4:6. Entonces, llegamos a los entendimientos. Si Dios resiste, y si Dios resiste, ¿quién podrá mantenerse de pie? Entonces, la palabra dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los levantará. Amados hermanos, algo tiene que usted en mente, hermanos, que la palabra de Dios es la que nos dirige y nos enseña. Y si nos revelamos a ella, entonces quedamos sin mapa. Porque la palabra de Dios es como un mapa que nos dirige qué camino debemos tomar para seguir a Dios. Así es. Sin mapa para el camino que Dios nos llamó, por esto recibimos este consejo. ¿Qué dice el consejo? Muy claro. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Así de que tendremos un final exitoso y nos asegura bendición y nos asegura progreso en todo lo que emprendamos, hermanos. Por eso dice la palabra, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión, dice Romanos 12:16. Hermanos, dice la palabra que vivamos en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos, no seamos orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y corriente. Y no piensen que lo saben todo, porque no sabemos nada más, hermanos. Por eso Dios nos indica y Dios nos llama. Dice Él, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice. Entonces, amados hermanos, lleguemos al entendimiento. ¿Qué es la humildad, amados hermanos? ¿Qué es la humildad? ¿Qué significa la humildad? Primeramente, la humildad es una virtud. La humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y aceptarlas. Humildad es sumisión y rendimiento, ausencia completa de orgullo y altivez. Debemos de obrar de acuerdo con este conocimiento, como cristianos que nos hacemos llamar. Aprendamos que la humildad es parte del carácter de Dios. Es inexplicable que un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, posea en su carácter esta virtud llamada humildad. Por eso, hermanos, en el libro de Mateo vemos que Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que, muy claro, dice el Señor. Así es, aprended, dice el Señor. Pues es necesario echar a un lado el orgullo y reflejar a Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Entonces, la palabra de Dios es la que nos dirige y nos enseña. Y si nos revelamos a ella, entonces nos quedamos sin mapa para seguir el camino que Dios nos ha llamado. Por eso Pedro nos aconseja y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Todo es a su debido tiempo. No es a nuestro tiempo, sino que es al tiempo de Dios, hermanos. Dice Él, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Y todo a su debido tiempo y tendremos un final exitoso en nuestra vida diaria, hermanos. Así es, hermanos. Entonces, amados hermanos,
podemos llegar a una conclusión en esta mañana. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios. Ahora, el concepto bíblico de la humildad les estoy diciendo. Anteriormente les dije yo podríamos decir lo que el diccionario dice que es la humildad. Pero ahora el concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestra vida diaria. Y el hecho de que Él tiene un propósito, un plan para cada uno de nosotros, hermanos. Sed sabios y ser humildes en los caminos del Señor. Porque Dios tiene un plan y tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Así es. El concepto bíblico. Ahora les digo el concepto bíblico de la humildad. Se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestra vida diaria. Y el hecho de que Él tiene un propósito, Él tiene un plan para nosotros. La humildad en el cristiano debe impulsarle siempre a vivir en obediencia a Dios. Así es, hermanos. Así es. Y a someterse a la voluntad de Dios también. Entonces, la vida del cristiano es una humildad, demostrando la imagen de nuestro Salvador donde quiera que vayamos. Así es, hermanos. La vida del cristiano es humildad y debemos de demostrar la imagen de nuestro Salvador Jesucristo donde quiera que vayamos. Si tienes de qué gloriarte, que sea en la cruz de Jesús, pues tus riquezas jamás podrá pagar tan costosa salvación, amados hermanos, tan costoso sacrificio que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Por eso, amados hermanos y amigos de la fe, es muy importante recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador en esta mañana, usted va a conocer el concepto bíblico de la humildad. Y ese concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero, amigo creyente, dije, usted debe de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Para qué podría yo decirle eso? Porque la palabra lo dice muy bien. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú no tienes descanso en vuestra alma y tú no tienes paz ni gozo en tu vida, hoy es el día que tú puedes aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y encontrarás paz y gozo en vuestra alma. Hermanos, amigo creyente, la vida del cristiano es una humildad, demostrándose la imagen de nuestro Salvador donde quiera que vayamos. Si tienes de qué gloriarte, que sea en la cruz de Jesús, pues tus riquezas jamás podrán pagar tan costosa salvación, tan costoso sacrificio, hermanos. Por eso dice Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Entiende? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 24. Pero para que podamos hacer todo eso y despojarnos del viejo hombre, es necesario
amigo creyente, que usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Tiene que venir con un corazón abierto, dispuesto a arrepentirse de sus pecados, que Cristo lo está esperando. Fíjese, mire qué gran cosa. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Pero solo un hombre cristiano lo puede hacer, porque tiene un nuevo hombre, una nueva naturaleza en su vida diaria. Así que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, no me queda otra cosa más que darle gracias, darle a ustedes, a cada uno de ustedes, la gracia. Muchas gracias por aceptarme en sus hogares. Muchas gracias por aquellos que se levantan de madrugada para poder oír el mensaje de Dios. Amados hermanos, los quiero mucho en el Señor. Un saludo para México. Así es, hermanos. Un saludo aquí para los Estados Unidos. Amados hermanos, una cosa me resta decirles. God bless America. And God bless you.